A nivel de salud se puede cambiar bastante. A nivel de sanidad va a depender no de la tecnología, sino realmente de los decisores, ¿no? de las administraciones públicas, de si realmente son permeables y tienen criterio para poderlo hacer de la forma correcta. Estamos en el momento casi más importante en las últimas décadas. A ver, Murcia ahora mismo, gracias a este campo que tú controlas y manejas, ¿no? Y coordinas, se puede decir que está a la vanguardia, ¿no? Que está empezando ahí a implementar tecnologías nuevas en la atención sanitaria. Por ejemplo, monitorización remota de pacientes, telemedicina, asistentes robóticos, es decir, diferentes tecnologías basadas en inteligencia artificial o no, que están ayudando a los pacientes y a las familias a vivir mejor y a los profesionales a ser más eficientes. Entonces, ¿qué nos puedes contar tú desde tu campo, desde los proyectos que hayas realizado, sobre estas tecnologías? ¿Cómo se están implementando en el sistema sanitario? Es decir, ¿qué se ha hecho? Por ejemplo, el proyecto Faraón, que nos puedes hablar de él perfectamente. Y cómo están respondiendo los pacientes y los profesionales a esta implementación de estas tecnologías. Pues una pregunta muy interesante, porque al final las tecnologías tienen una parte que es la adopción, ¿no? La adopción, la usabilidad, ¿no? Ya sabes, se mide fundamentalmente por una escala que ya es un estándar, la SUS, ¿no? La System Usability Scale. Hay gente que comenta que, las tecnologías va a ser difícil que las adopten los pacientes porque pues, hay una brecha digital, sobre todo en los pacientes mayores. Por otro lado, pues la inteligencia artificial puede aplicarse también de una forma transparente. Hay ahora muchas cosas. Yo, por quedarme con una, me quedaría con el IoT, con el Internet of Things, ¿no? Yo creo que la sensorización para los pacientes crónicos ahora mismo es la que más nos puede hacer cambiar el modelo y más ganancia nos puede dar. También la inteligencia artificial, por ejemplo, en imagen. Estamos avanzando el tema de inteligencia artificial y Big Data aplicado al Espacio Nacional de Datos. Ahí estamos trabajando en hermandad con el resto de comunidades, muy bien orquestado por el Ministerio, poco a poco. Pero yo diría que a nivel de posicionarnos en el servicio murciano y dentro del proyecto Faraón, nosotros hemos apostado por el Internet de las cosas. Y no solo por el proyecto Faraón, sino por proyectos anteriores, como fue, por ejemplo, ProEmpower. ProEmpower fue un proyecto, una compra pública precomercial, la primera que se hizo en Murcia en sanidad. Fue un proyecto muy difícil, muy complicado a nivel administrativo, en el que comprábamos o desarrollábamos una solución integral para los pacientes diabéticos. Y ahí lo que desarrollamos, y fue además un diseño en el que lo desarrollamos, lo impulsamos mucho en esa parte desde Murcia, es incorporar la sensorización a los pacientes y conseguir cambiar sus hábitos de vida, su estilo de vida, que era la clave de la evolución de su enfermedad. Y muchos de ellos consiguieron bajar de peso, mejorar, incluso algunos se les retiró la insulina porque habían mejorado un montón, bajaron de medicación y aquello fue un éxito. Aquello nos abrió la luz a seguir abundando en ese terreno de la sensorización, del empoderamiento de los crónicos, de que los pacientes puedan gestionar y aprender más de su día a día y cambiar sus hábitos de vida a más saludables en su día a día con una aplicación que le iba integrando ciertos sensores y nosotros pudiéramos supervisar sin necesariamente coger citas, ¿no? Y en esa línea es donde nosotros desarrollamos el proyecto Faraón. El proyecto Faraón es un proyecto muy grande en el cual no queríamos entrar porque era muy grande, pero que CETEM, que fue uno de los artífices de ese proyecto, ya no solo a nivel de Murcia, sino a nivel de los 41 socios que lo conforman, nos invitó y nos dijo: si vosotros vais a liderar uno de los 6 pilotos, el piloto de Murcia lo puede liderar el servicio murciano y podemos hacerlo de lo que vosotros digáis. En ese caso sí que con esas condiciones entramos. Teníamos muy claro que queríamos desarrollar la sensorización en pacientes crónicos porque era de lo que iba el proyecto Faraón, es decir, incorporar tecnologías para el envejecimiento activo y saludable. Y nos metimos con los pacientes más complicados de todos los que tenemos crónicos, que son los pacientes con insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es casi la fisiología del envejecimiento, entonces los pacientes casi todos son complejos, son crónicos complejos, muy mayores, y era quizá el terreno más difícil para que la sensorización y que un paciente se empoderara a través de una herramienta como una app móvil pudiera mejorar y pudiera obtener resultados, ¿no? Muchos pensaban que esto no iba a funcionar. El proyecto ha sido un proyecto difícil por lo grande, hemos aprendido muchas cosas. La logística en el tema de la telemonitorización es muy importante,
Pero es un proyecto del que estamos muy orgullosos porque es un proyecto en la parte que hicimos en el piloto murciano muy nuestro. Es decir, era una línea estratégica que nosotros teníamos muy claro, que venía de atrás, que teníamos ya un aprendizaje y una experiencia previas, y que al final implementamos en 150 pacientes mayores de 55 años, había pacientes de hasta 98 años, y que conseguimos que redujeran su frecuentación en consultas externas, sus ingresos hospitalarios e incluso su mortalidad. Esto es un impacto muy grande. Ya no solo la usabilidad, que fue alta en prácticamente todas las aplicaciones que utilizamos, sino el impacto que tuvo realmente en la frecuentación, en el consumo sanitario y en su salud final, ¿no? Y muchos de ellos lo comentan y bueno, tenemos un vídeo que lo explica perfectamente, porque cuando fuimos a cerrar un poco el proyecto, todavía queda medio año, es un proyecto muy largo que se ha extendido 5 años, que cruzó además toda la pandemia y que tuvo sus dificultades porque tuvimos que hacer mucha parte online. Lo hicimos con una gala en la que fueron los propios pacientes los que en la mesa final decían qué había pasado en el proyecto. Yo esto, que he hecho bastantes proyectos europeos, no lo he visto nunca, ¿no? Que los pacientes muchas veces, los ciudadanos no les llega el proyecto, no se han enterado de qué es lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, ver que realmente el dinero que Europa da para estos proyectos llega a la gente y la gente lo cuenta y cuenta cómo ha cambiado su vida realmente con un proyecto así, pues bueno, merece la pena para todo. Yo creo que sí, que al final el impacto, o sea, es lo que no se ve, ¿no? Y lo que se debería ver. O sea, la visibilidad de un proyecto al final, los profesionales son importantes, lógicamente, pero al final es en quién impacta el proyecto. Y eso muchas veces la población o incluso los mismos profesionales, es lo que tú dices, no se ve, no se sabe, entonces es como algo perdido. Pero es que en este caso, yo sí que he visto ese vídeo y he visto fotos de esa gala y bueno, y he visto cómo los pacientes expresan su gratitud por la atención que se ha recibido durante ese proyecto, sobre todo los profesionales que han participado en él, tanto médico, enfermero. Y claro, ese tipo de cosas son las que te hacen pensar por qué no se implementa el proyecto a nivel general, es decir, por qué se queda ahí, ¿no? Que eso ya, pues no sé si ahora mismo tenéis vista a que ese proyecto se implemente, se extienda, sea escalable. Es una buena pregunta, porque de hecho mañana tenemos una reunión para hablar con los jefes, con las jefas también, sobre todo con las jefas, para hablar precisamente de los resultados y de este impacto, porque es lo que pasa, haces proyectos europeos, como tienes dinero de fuera, casi se ve como algo exterior y eso se muere cuando acaba la financiación externa. Yo creo que no es para nada la naturaleza de un proyecto europeo del tipo que sea, ¿no? Sobre todo cuando lo absorbe una administración pública. Si lo absorbe es como un compromiso y tiene coherencia, que si eso ha funcionado y ha funcionado porque tú lo has elegido, lo has hecho con tus profesionales y lo has probado con tus pacientes y tiene un impacto de tal magnitud, pues lo lógico y lo coherente es que tú lo sigas y lo extiendas, porque si no, bueno, yo creo que tendrías serios problemas para justificar la participación en proyectos europeos y en recibir financiación de Europa si luego tú no la sigues, ¿no? No podemos hacer las cosas solamente a golpe de financiación y que se acabe en el proyecto, ¿no? Nosotros lo que intentamos es abrir camino. Yo siempre se lo digo a mis compañeros que somos como un buque rompehielos, ¿no? Intentamos abrir nuevos caminos, a veces vemos que por ahí no hay que seguir, pues bueno, perfecto, no hemos invertido un gran dinero, un gran esfuerzo, pero otras veces vemos que claramente ese camino merece la pena. En este caso, por ejemplo, en el caso de Faraón, lo que hemos hecho ha sido probar una hipótesis que es un nuevo modelo asistencial, que tiene un componente tecnológico, pero tiene otros componentes, ¿no? El modelo fundamental es el que nosotros hemos bautizado como atención líquida. Es decir, es un modelo en el que ahora mismo, por todas las tecnologías que hemos incorporado a la sanidad, no hemos hecho sino gestionar demanda pura y dura. Es decir, somos un modelo reactivo que espera que un paciente, un consultante, piense que está enfermo, coja cita, venga a vernos o a veces se conecte online, en eso hemos mejorado un poquito y nosotros lo atendamos. Pero claro, eso deja fuera a los pacientes que no perciben ese problema y nos deja solo en manos de la demanda. Eso tiene un nombre que es la ley de cuidados inversos, que tú atiendes solamente a quien más
a quien más se queja o a quien más acude, quien más accesibilidad tiene, que también hay un concepto diferente, no todo el mundo, hay gente que se queja pero no puede venir. Por ejemplo, las personas que están en una residencia no cogen cita con su médico de cabecera. Y claro, nos dejamos fuera precisamente a los que más lo necesitan, puede ser, ¿no? Y no tienen esa posibilidad. Entonces, esto con la población mayor y con los crónicos nos sale muy caro. Es como comer sopa con tenedor. Y nosotros lo que entendemos es que tenemos que hacer una atención diferente, apoyada en la tecnología del siglo XXI, fundamentalmente en la sensorización, para que el paciente se empodere y sea consciente y se corresponsabilice de su salud. Y ser entrenadores en salud. Hemos visto que con ese sistema logramos cambiar hábitos de vida, que no lo logramos con el sistema convencional, logramos intervenir antes de que se produzcan complicaciones y logramos empoderar y formar al paciente para que sea un paciente experto en su autocuidado, y también al cuidador, que es una figura fundamental. Eso es el modelo de atención líquida, y esa es yo creo que la salvación y prácticamente la reforma de todo el sistema sanitario, para que de cara al envejecimiento que se nos viene encima pueda hacer frente y pueda ser sostenible a todo. No podemos estar en un sistema exclusivamente de citas, por tanto basado en demanda, reactivo, siempre a la espera de que haya complicaciones. Tenemos que ser más inteligentes, tenemos que ser más precisos, tenemos que ser más hábiles y más preventivos, y dar a la población el mayor nivel de salud, que eso realmente es el artículo 43 de nuestra Constitución, y es ni más ni menos que el objetivo de nuestra empresa, de todas las empresas de sanidad pública. Exactamente, pues yo creo que ya a nuestros oyentes le ha quedado claro ahora mismo el objetivo principal que tenía esa telemedicina, monitorización de pacientes y, como tú dices, el Internet of Things, sensorización, sobre todo por lo que comentas, ¿no? Porque a nivel de gestión, al final, en esto es donde tiene que caer el sistema, es decir, vamos a nuestro futuro va directo a un envejecimiento del envejecimiento, es decir, la población, la pirámide, pues como todos sabemos, está invirtiendo. Por otro lado, la OMS nos dice, señores, prepárense porque para el 2030 van a faltar 18 millones de profesionales sanitarios, con lo cual, si juntamos esas dos partes, necesitamos ayuda, algo que nos haga más eficientes, pero que a la vez empodere al paciente, lo haga más autónomo, más independiente, y que no sature el sistema sanitario. Con lo cual yo creo que el modelo que vosotros presentáis de atención líquida puede ser la estrategia o la alternativa a empezar un poco a liberar a ese sistema, ¿no? de ese control de citas, como dice, y a que seamos más eficientes y podamos dar cobertura a lo que viene ahora. O sea, no lo que tenemos, sino lo que nos va a llegar, que va a ser una población envejecida, paciente crónico complejo, personas vulnerables con muchas necesidades, y profesionales que al final terminaremos formándonos no solo en parte sanitaria, sino también en el uso de estas tecnologías para poder atender, porque si no, no vamos a llegar a toda la población. O sea, que enhorabuena por los proyectos, o por este proyecto en concreto, y esperemos que la reunión de mañana vaya muy bien, por la parte que nos toca a todos, por la parte que nos toca a todos. Yo creo que la parte de... tenemos que ser conscientes que, a mí, yo lo digo muchas veces, yo creo que debemos de dejar de hablar de gasto sanitario y hablar de inversión sanitaria. Y en función de eso, porque realmente es una inversión, sí, ¿no? Y claro, si lo vemos como un gasto, si lo hablamos como gasto, terminamos viéndolo como un gasto, como un, no había otra forma, ¿no? Y ella no tiene vuelta, no veo el retorno, pero una inversión es diferente. Tenemos que ver cuáles de las cosas que hacemos aportan valor a nuestra población y cuáles son sostenibles, ¿no? Y en función de eso, priorizar. El Servicio Murciano, la Consejería de Salud, gasta 2.500 millones al año. Ese es el gasto real. Y bueno, tenemos que ver realmente qué hacemos con eso. Hablamos de que hay falta presupuesto. Bueno, no lo sé. Yo creo que con 2.500 millones se pueden hacer muchas cosas. Yo, antes que pedir más dinero, lo que haría es ver realmente qué hacemos con eso y reservar una parte para innovación, es decir, para hacer cosas distintas. Porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a ir de la misma manera que vamos, y no es precisamente bien. Entonces debemos de reservar una parte para hacer cosas nuevas que además hemos ensayado en nuestra población y no con pacientes de Boston, que funcionan perfectamente, y con eso tenemos que intentar aplicarlo, porque es nuestro deber. Cuando lo hemos comprobado de una forma significativa estadísticamente en un ensayo clínico, como hemos hecho en Faraón, creo que nuestro deber con la población es extender, si no haríamos una inequidad con ella. Si descubrimos que algo
mejora el sistema de una forma tan formidable, y además con los pacientes más difíciles, que son los pacientes más mayores, que de estos vamos a tener un montón en el futuro, pues tenemos que hacerlo sí o sí, porque si no el sistema no cambiará. Si solo pensamos en que no hay dinero, pues entonces lo que tenemos que hacer quizá es, bueno, pues no sé, cerrar y hacer otra cosa, no lo sé. Pero si realmente que creemos en esto y tenemos que mejorarlo, tendremos que hacerlo de una forma distinta. Y bueno, en eso es en lo que estamos en innovación.